Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación, que como ya hemos visto están muy, pero muy tirados a la izquierda. El calendario marca, déjeme ver, 5 de septiembre de este 2025, estamos en día viernes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Nuevamente sean ustedes cordialmente bienvenidos en una jornada que tengo bastante que comentarles y tengo que iniciar con lo que ha pasado el día de ayer como una especie de segunda parte. Les decía que mientras estábamos realizando el podcast, estaba siendo interpelado el doctor Robert Kennedy Jr., quien está a cargo de la HHS aquí en los Estados Unidos, el secretario, en todo caso, del Departamento de Salud, o lo que llamaríamos en Hispanoamérica el Ministerio de Salud. Entre las muchas cosas que hay que destacar es que el doctor Robert Kennedy pudo hacerle frente a ese ataque rabioso que se presentó por parte de la cúpula más alta en el Senado, del Congreso de los Estados Unidos, del Senado, donde los demócratas, le digo, es bastante vergonzoso. Sin embargo, John F. Kennedy ha demostrado por qué está en ese cargo, por qué ha sido además aprobado después de la nominación del presidente, y también que él está realmente, genuinamente comprometido con mejorar la salud de los estadounidenses. Entre las declaraciones que creo más importantes que él da a conocer, y es por el tema de los despidos, ¿no?, en la parte interna del CDC. El doctor Kennedy lo ha dicho de forma muy clara, y creo que nosotros también tenemos que empezar a articular lo que es la narrativa que nos dan los principales medios de comunicación con la realidad que estamos viendo, y siempre encuadrado en los hechos. Recuerden que al zurdo siempre se lo puede combatir con hechos, porque el dato mata el relato. Y en este caso, el doctor Robert Kennedy decía muy claramente: tienen que seguir despidiendo a muchos de estos funcionarios del CDC porque no están cumpliendo con su misión. No lo están haciendo. Y no solamente debería ser con los CDCs, también debería ser con las otras oficinas o todas las demás agencias federales encargadas del cuidado y la salud de los estadounidenses. Hay cosas que otra vez me encantaría seguir llamando a la reflexión, pero también a lo que es el sentido común. Yo creo que ya a esta altura del siglo XXI, en este 2025, muchos se han podido dar cuenta que existe una élite corporativa sobre todo, que es la que domina, maneja y manda no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte de los países de primer mundo. Pero especialmente aquí en los Estados Unidos, estas grandes corporaciones han logrado secuestrar no solamente a los partidos políticos, y muchas veces también a los mismos gobiernos. Y a la final, si uno lo va viendo de una forma bastante pragmática y objetiva, estas corporaciones que ya están por muy encima del grueso de la población, y son pequeños grupos que pueden representar fácilmente el 1 hasta el 5%, y están dominando al otro 95%, incluido el gobierno. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de su poder económico. Si uno va revisando, por ejemplo, la industria médica y la industria farmacéutica hacia, lo que llamamos la búsqueda o la ruta del dinero, uno se va a dar cuenta hasta dónde llegan esos tentáculos. Veamos los fondos de inversión. De los 10 principales fondos de inversión en el mundo, 8 le pertenecen a los Estados Unidos. Y de esos 8, aquí, muchos de ellos son de la agenda y están muy apegados con la agenda globalista del Foro Económico Mundial y de las Naciones Unidas. Pero específicamente, ¿a qué fondo nos estamos refiriendo? Por ejemplo, si uno revisa los activos que tiene BlackRock, que entiendo es una de las más grandes del mundo, su patrimonio supera por mucho incluso al PIB de naciones. Sí, de naciones, no le estoy hablando de pequeñas ciudades, no, de naciones.
Y este poder le ha permitido, con este poder económico, le ha permitido poder llegar directamente hacia los politiqueros. Las últimas décadas, incluyendo el siglo pasado, lo que ha hecho la industria farmacéutica es darse cuenta que con poder económico lo que puede hacer es comprar a los políticos. Entonces, por ejemplo, si existiera un medicamento que te dice que te cura una cosa, sin embargo, sus efectos secundarios, digamos que te producen 9 o hasta 10 efectos secundarios que son afecciones, o sea, que no son cosas buenas. Si realmente tuviéramos entidades entre políticos, agencias que estén al cuidado del ciudadano, yo me imagino que le exigirían a la industria farmacéutica que haga más esfuerzos para que el beneficio comparado con el riesgo sea siempre menor. Le digo, y esto no necesitamos siquiera ser ni bioquímicos laboratoristas, no. Uno se puede dar cuenta fácilmente en las propagandas que dan. Aquí en los Estados Unidos le digo que eso es muy sencillo darse cuenta. Usted va a ver que hay medicamentos que los promueven en los principales medios de comunicación, donde destinan más de 1 minuto y medio para explicar los beneficios, pero también los contras que tiene este medicamento. Y la lista es bastante larga sobre las afecciones que puede producir. Sin embargo, con todo y eso, se le permite que un producto de comercialización, porque se vende, llegue al ciudadano. Entonces, uno se va dando cuenta cómo es que se permite. Pues se permite, ¿por qué? Porque si ese medicamento que se sabe hace más daño que bien, por mucho que la gente o la industria farmacéutica a través del marketing te lo quiera vender de una manera distinta, hace más mal que bien. Entonces tendríamos, por ejemplo, ¿no? En una sociedad sana tal vez se podría llevar a consulta y se le preguntaría a todo el pueblo estadounidense, ¿está de acuerdo con que este medicamento salga al mercado sabiendo que beneficia un tanto por ciento pequeño y su riesgo o lo que pueda causar es peor, incluso hasta 9 veces peor de la enfermedad que tal vez ya tiene? Estoy seguro que por sentido común, el pueblo estadounidense en general en una consulta diría que no. Pero entonces, como no quieren arriesgarse los de la industria farmacéutica y médica a que esto sea sometido de esta manera, pues entonces dicen, no, vamos a comprar a un politiquero corrupto que esté dispuesto a recibir dinero y que haga lobby por nosotros y que después presente un proyecto de ley que nosotros lo vamos a elaborar, se lo vamos a entregar a ellos porque nosotros tenemos tanto dinero que somos capaces de tener un ejército de abogados que estén constantemente trabajando en la normativa. ¿Para qué? Para que la ley nos favorezca a la industria farmacéutica y a la industria médica. Entonces, este es el mecanismo que han encontrado. Ahora, yo me imagino que también usted, por supuesto, si usted es asiduo televidente o radioescucha de estos podcasts, de estos programas, ya usted está ejercitando desde hace mucho su actitud crítica y ya habrá ido viendo cómo nosotros podemos ir atando cabos y con cada pieza del rompecabezas ir viendo una figura completa. Con el pasar de los años yo creo que a esta altura ya es muy claro que estas industrias energéticas que están a la cabeza de las mismas familias de siempre, me refiero a la familia Rockefeller, por ejemplo, sin mencionar las otras, pero desde el siglo pasado han logrado copar la industria médica con todo su dinero. Y también se dieron cuenta que a través de los derivados o los desperdicios del petróleo, entonces se podía hacer una industria. ¿Cuáles son esas industrias las cuales son derivadas del petróleo? Por ejemplo, la industria alimentaria depende casi por completo de pesticidas, herbicidas, cualquier tipo de estos químicos que son derivados del petróleo. Y adicionalmente a ello, también vieron que era posible, a través de estos desechos del petróleo o sus derivados igual, también poder entrar a la industria farmacéutica. Entonces tienes el negocio perfecto. ¿Todavía no se ha dado cuenta? Mire, le platico. Si usted va revisando estos mismos fondos de inversión y va yendo detrás de la ruta del dinero para ver a qué industrias pertenecen, a qué familias pertenecen, usted fácilmente se va a dar cuenta que casi son de la misma rama. Entonces, tenemos a la industria alimentaria, que a través de los productos de pesticidas, digamos en los alimentos, pero también en los productos, le venden comida modificada, genéticamente modificada, o le están vendiendo producto más no alimento en los supermercados.
Todo aquello que usted cuando entre a un supermercado se va a dar cuenta que son productos, no son comida, no son alimento. No lo son, son químicos en su mayoría. Aquello que está en bolsa, aquello que está en caja o está en lata. Por lo general tienen un alto contenido de químicos. Primero para preservarlos. Entonces nada de esto llegaría a ser realmente beneficioso para la salud del ciudadano. ¿Usted cree que no hay un propósito? Yo creo que sí hay un propósito. Un ser humano que está mal alimentado y que de a poquito se va metiendo basura y basura y basura en el cuerpo, entonces tarde que temprano va a enfermar. Lamentablemente algunos llegan incluso hasta el cáncer. Porque si usted se fija, hoy en este siglo XXI, la gente ya no muere como en siglos pasados o en milenios, que antes moríamos por una plaga, por patógenos, virus, bacterias, moríamos por eso. Hoy no. La mayoría de las muertes, sí, que no sean por accidente de carro o porque te caíste en el trabajo y eso derivó en una muerte, no. Muchas de las enfermedades que llevan a la muerte hoy son producidas por una mala alimentación o mala elección de cada ser humano. O sea, son autoinfligidas. Porque nos estamos metiendo basura en vez de comida, basura en vez de alimento, que nos van enfermando todos los días. De a poquito, pero todos los días nos vamos enfermando. Entonces, ese llega a ser un paciente para la industria médica. Peor aún, si tú tienes, por ejemplo, un problema de presión alta, que ya ellos encuentran que es algo crónico que es algo de ahí en adelante para el resto de tu vida, entonces ellos diagnostican rápido cualquier tipo de enfermedad que sea crónica. ¿Para qué? ¿No se preguntó para qué? Para que sea siempre un paciente cliente, o sea, un cliente recurrente que va a ir visitando todo el tiempo a la industria médica. Pero la industria médica no es tonta, porque además derivan de la misma rama, como le vengo diciendo. Ellos también tienen que recetar. Ojo, ellos no están ahora entrenados para curar personas, sino para diagnosticar y recetar. Entonces, le recetan medicamentos que puede ser para el resto de su vida. Sí, para el resto de su vida. Entonces ya tienes clientes recurrentes, tanto en la industria médica como en la industria farmacéutica, provocada ¿por cuál? Por la industria alimentaria. Pero ¿cómo se permite todo esto? Por las decisiones o las malas decisiones que dan las agencias federales para permitir productos que, por ejemplo, hay gaseosas como esta negra que tomamos aquí, que es una de las más consumidas aquí en los Estados Unidos y creo que en gran parte del continente, tiene químicos, ese líquido negro gaseoso, que no se permiten comercializar ni vender en Europa. Otro país del primer mundo. Francia, por ejemplo, no lo permite. Entonces, uno ya va viendo cómo es que el doctor Robert F. Kennedy, realmente tiene razón al acusar a los funcionarios de los CDCs y a cualquier otra agencia que está encargada de cuidar la salud del ciudadano estadounidense. Porque se supone que nosotros no deberíamos permitir que se comercialicen productos que nos hacen daño. Otra prueba más que le puedo dar para que usted vaya ejercitando aún más su actitud crítica. ¿Cómo es posible que nuestra nación tenga un alto índice de obesidad infantil? No estamos hablando de que esta persona está con una tos crónica, no estamos hablando que este ser humano esté enfermo por algún patógeno que ha adquirido por un descuido de la madre que lo dejó allá afuera y que se cortó el pie y que le entró alguna bacteria enfermedad. No. Estamos hablando de que niños entre 3, 4, 5 años ya tienen obesidad infantil. Ya ni hablar cuando están llegando a los 7, 8 años. Se supone que cada padre de familia controla lo que va a entrar a su casa, a su nevera, a su congelador, a su frigorífico, como quiera mejor llamarlo. Lo controla al momento de comprar. Y si tú ya estás viendo que tu hijo está extremadamente pasado de peso y no haces nada. ¿Por qué? Porque piensas que como dice que está autorizado por la FDA, que tiene regulaciones aprobadas y quién sabe qué otras cosas, porque todavía sigues creyendo que esas agencias federales están trabajando para ti. Pero a la luz de la verdad y amparado en los hechos, estamos viendo que eso no es cierto. Y bien podríamos nosotros no solamente hablar de los alimentos, de las gaseosas,
de los jugos, estos de naranja que te dicen que tiene alto contenido de vitamina C, ¿comparado con qué? ¿Comparado con qué? Más importante aún, ¿realmente tiene bastante vitamina C o es más azúcar lo que nos están vendiendo en esos jugos? No se olviden que el azúcar es 10 veces más adictiva que la misma cocaína. Sí. Y aún así, usted va a ver que en los supermercados casi la mayoría de los productos están llenos de azúcar. ¿Ahora ya va atando cabos? ¿Ya se le va iluminando el cerebro? Mientras más gente tengamos adicta al azúcar, entonces vamos a tener clientes que constantemente van a ir a esos supermercados para conseguir estos productos. Entonces es un círculo vicioso constante. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo detenemos? Pues habrá que hacer una buena regulación. Habrá que cuidar la salud de los niños sobre todo. Y empezando por las autoridades, las agencias, para que dejen de estar permitiendo los productos que lo que hacen es engordar o realmente malnutrir a los niños. Y habrá que exigir que también nuestras autoridades se preocupen más para que en las escuelas dejen de estar fomentando tanto el uso de los dispositivos para que más bien estén afuera, jugando, divirtiéndose, saltando, haciendo actividad física. Sí, muchas de estas cosas son básicas. Créame, son básicas. Y lo podemos hacer empezando por nosotros. Sin embargo, tenemos a las autoridades a quienes hay que llamarles la atención porque está también en sus manos. Y además, es la responsabilidad que tienen. Para eso también se les paga. Por eso aplaudo lo que está haciendo el doctor Robert Kennedy Jr. Y ojalá el pueblo estadounidense realmente vea la magnitud de lo que se puede hacer para cambiar la salud y favorecer a los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Continuamos con más de nuestra agenda para esta jornada. El calendario otra vez, 5 de septiembre de este 2025. Algo que ya habíamos hablado hace varios programas y tiene que ver con los correos electrónicos internos que revelan que Joe Biden realmente no revisó miles de indultos otorgados en los últimos días de su presidencia. Y esto lo ha reportado un medio progre. Usted sabe que no tengo muy buena idea, más bien muy buen concepto de la prensa progresista, en especial el New York Post, el New York Times. Sin embargo, pienso que hay otros que están haciendo la lucha y hay otros medios que están tratando de estar en el centro, como por ejemplo el New York Post. Sí, el mismo New York Post que reveló la computadora portátil de Hunter Biden y que todo el mundo lo tachó de conspiracionista. Pues les cuento que ellos han hecho un informe interesante con respecto a esto, indicando que las amplias concesiones de clemencia del presidente Biden durante sus últimos días en el cargo provocaron preocupación dentro del ala oeste y el Departamento de Justicia sobre cómo garantizar que sus deseos se implementaran. Sí, sus deseos, estamos hablando con precisión y no está claro si es el propio Biden quien fue consultado antes de que se anunciaran estos miles de indultos. Los mensajes indican que Joe Biden aprobó oralmente, las conmutaciones para los reclusos encarcelados por delitos relacionados con el 11 de enero, pero su firma automática no fue colocada en 3 documentos que enumeraban a unos 2.500 destinatarios hasta la mañana del 17 de enero. Ahora, hasta entonces se dice, exactamente no se sabe quiénes iban a incluir en estos indultos masivos y cómo modificar sus sentencias, y esto llegó a un punto crítico la noche del 16 de enero. La entonces secretaria del personal de la Casa Blanca, Steph Feldman, una guardiana clave del sistema de escritura automática presidencial, escribió a los abogados del ala oeste que necesitaba pruebas de que Biden había dado su consentimiento antes de autorizar una firma mecánica en uno de los actos de clemencia más amplios en la historia de los Estados Unidos. Este proyecto de supervisión se reveló, como un escándalo de estos bolígrafos automáticos o la firma automática de Biden,
después de descubrir que miles de estos actos de clemencia y acciones ejecutivas se firmaron con un bolígrafo automático en lugar de una firma a mano del presidente. Ahora, estos correos electrónicos, según lo que nos dice el New York Post, pero también, ojo, el New York Times, quien salió a defender el uso del autopen en una entrevista telefónica, dijeron ellos que algunos de los correos electrónicos que los archivos nacionales entregaron al Departamento de Justicia de Trump como parte de su investigación sobre el escándalo de estos autopens revelaron que el personal de Biden tomó decisiones de firmar los indultos con la pluma automática sin escuchar directamente las órdenes de Joe Biden. Dice por acá, tomé todas las decisiones, insistió Biden durante su entrevista. Se reveló que Joe Biden no aprobó todos los nombres de los indultos y tras los cambios en los reclusos específicos, Biden no autorizó la lista revisada. En cambio, sus asesores simplemente procesaron la versión final sin su aprobación. Nosotros esperamos que el comité que está encargado de hacer esta investigación realmente pueda dar con todos los autores intelectuales de los hechos, porque ya basta con toda esta farsa demócrata, de estos zurdos, de decir que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, todos ellos estuvieron por encima de la ley, por encima del presidente. Se tomaron atribuciones. Se sabe que mientras Joe Biden estaba en la playita, tomando solcito, ahí, quién sabe, pensando en su abuelita, ahí estaba descansando en la playa. Sin embargo, se estaban firmando a través de esta firma automática presidencial. ¿Quiénes eran estos sinvergüenzas que estaban ocupando el puesto de presidente? ¿Quiénes son estos a los cuales no eligió el pueblo estadounidense, pero tomaban decisiones? Ojalá que se pueda saber eso. Cambiando de tema, también le cuento que Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en la Isla del Encanto, en Puerto Rico, como parte de su lucha contra los cárteles de la droga. Esto es lo que dijeron las fuentes que por ahora dijeron que son anónimas, pero que son de la administración Trump. Dice que estos aviones de combate reforzarán la presencia militar estadounidense en la región sur del Caribe y van a estar llegando la próxima semana. Los aviones se están desplegando como parte de la promesa del presidente de acabar con las organizaciones narcoterroristas designadas y el ejército ya ha desplegado buques de guerra en la zona en las últimas semanas. Lo último que se sabe como respuesta por parte del gobierno, o más bien la dictadura, de Nicolás Maduro es que han enviado 2 aviones de supervisión, supuestamente estaban armados, no se sabe cuál era el propósito, pero yo creo que lo importante es que existe por ahora países de la región que van a colaborar en la lucha contra las drogas. Quien parece no estar dispuesto a asumir esto es el presidente de Colombia, quien ha calificado como un asesinato el que se haya bombardeado la lancha, el bote que venía supuestamente, claro, por parte de las autoridades estadounidenses con gente del Tren de Aragua llevando drogas. Más allá de lo que pueda decir Gustavo Petro, lo importante es que el resto del continente se vaya dando cuenta, y no tanto sus gobiernos, sino su pueblo, su gente, que sean los que salgan a pedir que exista una lucha frontal contra el narcotráfico. Porque ya no estamos hablando solamente de que han copado los gobiernos, sino que están generando zozobra y terror, delincuencia en barrios, en pequeñas ciudades o igual en las zonas alejadas. Nomás para comentarle un poco, en Bolivia, en la parte del trópico de Cochabamba, hay lugares donde a partir de las 6 de la tarde no se puede transitar. Usted tiene que tener autorización de los comunarios, porque a partir de las 6 de la tarde en adelante lo que hacen es traficar primero la coca y después la cocaína. Y se habla de que existen cárteles como el de Sinaloa que estarían operando en suelo boliviano y seguramente lo están haciendo en otros lugares también. La campante delincuencia, sí, que se está viviendo en Ecuador, también es parte de ello. Por las drogas, las pandillas. Si uno va revisando lo que está pasando en el continente, es que se le ha permitido mucho al crimen organizado avanzar. Si revisamos en México, los cárteles están tomando el control de los estados.
Vayámonos un poco más para el sur. Aquí tengo un reporte que me parece que es importante también comentarlo. Y es que en Guatemala, tanto las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha están intensificando sus enfrentamientos y están desafiando al gobierno por el control de las prisiones. Esto acaba de pasar hace unos días nada más. Y cuando uno va viendo que en Colombia asesinaron a Miguel Uribe, un candidato de derecha, también dispuesto a ir en contra del crimen organizado, pues uno ya más o menos va atando cabos. La delincuencia en gran parte de nuestro continente está financiada por el crimen organizado desde México, desde Venezuela, desde Colombia, donde están operando con toda impunidad el narcotráfico o los narcotraficantes. Por eso es importante que la región entienda que hacer una lucha frontal de todas las naciones en contra del narcotráfico es importante. Ahora, si a raíz de esto el narcodictador Nicolás Maduro Moros, por quien se ofrece una recompensa de $50 millones, pues tiene miedo de que le vayan a quitar no solamente el poder, que vayan a entrar hasta el país y que al fin puedan liberar a esa nación, pues qué pena por Nicolás Maduro y qué pena por aquellos ciudadanos venezolanos que enarbolan la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y quién sabe qué otra patraña. ¿De qué soberanía estamos hablando en Venezuela? ¿Realmente los ciudadanos venezolanos son soberanos? ¿Será que los dueños de negocios en Venezuela, al momento que entra Hugo Chávez, han sido realmente libres? ¿Soberanos? ¿Han sido y les han dejado trabajar con sus recursos, con su forma y su visión de hacer negocios? ¿Usted cree que eso ha pasado? ¿De qué soberanía estamos hablando? ¿De qué institucionalidad estamos hablando si los chavistas han copado todas las instituciones y se dan el lujo de poder hacer fraudes electorales año tras año con año? Es que lo que uno escucha por parte de ciertas personas es inaudito y lamentablemente muchas naciones terminan siendo sometidas por estas mismas dictaduras precisamente porque se lo buscan. O como dice esta frase, los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Porque dicho sea de paso, incluso los eligen. Mal eligen, pues, pero igual los eligen. Y ya después tarde se dan cuenta que, nos habían advertido que era una rama más de Fidel Castro, que era una rama más del socialismo, que era una rama más del comunismo. Pero no. La gente tiene que vivir, sufrir, padecer, entrar en hambruna, en miseria, en crisis, para darse cuenta que la izquierda y cualquier derivado de la izquierda es mala. En este continente es lleno de corrupción. Por eso es que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser frontal. También permítame comentarles, entre otros datos que es importantísimo, es que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, en esta misma escalada en la guerra contra el narcotráfico, contra los cárteles, ha hecho una incautación récord, un cargamento de precursores químicos de drogas ilícitas desde China, desde la China, con destino a México, y han podido detenerlos y han también convertido sus armas que posiblemente pudieron haber llegado incluso a las calles de los Estados Unidos. Esta incautación récord histórica de precursores aún no eran drogas, pero se convertirían prácticamente en armas de destrucción masiva. Es lo que declaró el director interino de ICE, Todd Lyons. En una entrevista, los interceptamos en alta mar, detuvimos su llegada desde China antes de que llegaran a México. La operación realizada en aguas internacionales fue coordinada por la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y marca un cambio estratégico en la postura de ICE bajo el presidente Donald Trump y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Lyons describió un enfoque de todo el gobierno que incluye a la DEA, el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza e incluso el Departamento de Defensa. Entendemos que esto realmente es una excelente noticia. Yo creo que hay que ser muy zurdo o muy estúpido para no celebrarlo. Hay datos que si usted va encontrando 2019, 2020, 21, 22, 23 que indican que en los Estados Unidos mueren más de 110,000 personas por sobredosis de drogas. Más del 75% es por el fentanilo.
Ahora, usted cuando agarra la calculadora, 110,000 personas al año equivalen a 300 o un poco más de 300 personas que mueren por día. Sí, los nuestros. Aquí, en suelo estadounidense. Olvídese de que sean ciudadanos, residentes o inmigrantes indocumentados. En general, 300 personas, ni las guerras cobran tanto. 300 personas que mueran por día por sobredosis de droga. Tiene que haber una acción frontal. Por eso es que este presidente está decidido a ir hasta las aguas internacionales, ir hasta las aguas, ojalá entrar hasta Venezuela para destruir por completo al cártel de los soles, y si encuentra cualquier otro cártel, pues a destruirlo igual. Pero empezar a acabar a esas fuentes de donde viene todo el narcotráfico. Y si toca entrar por estos criminales de los cárteles mexicanos, pues también habrá que hacerlo. Tristemente, Claudia Sheinbaum, que se ha vuelto una socia y aliada de los cárteles, pues parece que está totalmente decidida a no permitirlo. Sin embargo, me parece que es importante esta otra información que dice que el cártel del Golfo, solo para que usted tenga una idea, el cártel del Golfo ha paralizado una ciudad fronteriza mexicana tras un feroz tiroteo. Se trata de la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. Tras una serie de ataques contra una funcionaria municipal y sus 2 hijos, quienes resultaron con diversas lesiones, las fuerzas militares mexicanas no acudieron al enfrentamiento para ayudar a las autoridades estatales en la lucha contra el cártel del Golfo. Dicho sea de paso, este cártel es uno de los 6 cárteles de la droga mexicanos catalogados como organizaciones terroristas por la administración del presidente Trump. Estos ataques ocurrieron la tarde del miércoles en Matamoros, cuando Nancy Galarza Coelho, jefa de protección civil de la ciudad, conducía su camioneta con sus 2 hijos adentro. Al menos 2 vehículos con hombres armados intentaron interceptarla y comenzaron a disparar. Galarza y sus 2 hijos sufrieron múltiples lesiones durante el ataque e intentaron buscar ayuda. La Policía Estatal de Tamaulipas y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado acudieron al lugar y comenzaron a enfrentarse con los pistoleros. Sin embargo, los militares, los cuales se supone que el comandante en jefe es el presidente, o en este caso la presidente, no hizo acción para poder defender a esta autoridad. ¿Qué pasó? El pueblo en general tuvo que hacer una pausa entera. Sí, toda esta región. Porque no sabían hasta qué punto iban a organizarse y en cuántas cuadras a la redonda o kilómetros a la redonda iban a actuar. Hasta ese punto han sometido a las ciudades en la zozobra, en la incertidumbre, en la inseguridad. No queremos eso para el resto de Hispanoamérica. Ojalá otra vez las naciones, sus pueblos, aquellos que más allá de lo que puedan entender en una filosofía política de izquierda, centro o derecha, tienen que pensar por su seguridad, la de sus familias. Si el crimen es el que está campeando y es el que con dinero se está moviendo de las drogas, pues habrá que detener su ingreso. Y habrá que acabar de alguna manera con el narcotráfico y sus operadores. Y que sea por el bien de Hispanoamérica en general. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted nos puede encontrar en las redes sociales como Freddy Silva Ayala, o igual como Freddy Silva 80 en Instagram. En esta red YouTube como Freddy Silva TV, con mucho gusto atiendo sus mensajes, sus saludos, o de igual manera si tiene una inquietud o consulta con algún tema que abordamos, aquí le compartimos la información. Y si no está de acuerdo con un tema que abordamos, también estamos abiertos al intercambio de ideas. Déjenme contarles este dato interesante. Un funcionario del Partido Demócrata, ¿sí? Demócrata, pero esta vez en Corea del Sur, dijo: si reunimos a todos los votantes de la oposición y los enterramos en un día, la democracia avanzará. ¿Qué le parece?
un representante, un alto funcionario del Partido Demócrata, un ex abogado que ahora dirige una institución educativa y además de capacitación del partido. Este sujeto es el que terminó diciendo que deberían enterrar a todos los de la derecha. Bueno, a los conservadores igual que a los republicanos. Este sujeto, dice, ¿no? También criticó a la región de Yeongon, Daegu-san, esto es allá en Corea, el tradicional bastión conservador de Corea del Sur y su hogar de un fuerte apoyo a los partidarios, y al presidente Yoon Suk Yeol, afirmando que sus residentes carecen de reflexión y no pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué lo traigo a colación a este Choi Kang-wook, que es el nombre de este director del Instituto de Educación e Información del Partido Demócrata de Corea del Sur? Porque estas noticias de lo que dice este sujeto, uno podrá decir, pero es que no lo ha dicho de forma literal, no está diciendo que vamos a matar. ¿Qué le viene a la cabeza cuando alguien le dice que necesitamos enterrar a toda la oposición? ¿Un juego? El problema que quiero resaltar en este aspecto es que cuando la prensa progresista, que es aliada del Partido Demócrata, que es aliada de los socialistas o de la Internacional Socialista, cuando gente como esta, que es un ultra izquierdista radical, por sus palabras, porque está pidiendo la muerte, no es visto de esta manera. Y usted va a revisar cómo la prensa, solo cuando se trata de personas que son de la derecha o conservadores, utiliza los adjetivos de ultra conservador, de la extrema derecha. Pero cuando se trata de los actos vandálicos que hacen o de las afirmaciones de violencia, de odio que hace la izquierda, esto no es mencionado de la misma manera. Es más, es abordado hasta con empatía. Sí. Por eso, nuestro llamado constante a hacer uso de nuestro discernimiento, un ejercicio de actitud crítica constante. Y le explico por qué. Esta calidad de ser humano, como este Choi Kang-wook del Partido Demócrata, cuando hace esas declaraciones, impactan en su gente. Ya lo hemos visto. El Partido Demócrata, que hace llamados, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos para que puedan enfrentar a los agentes de ICE, a los agentes de la policía, igual que a de los alguaciles, en estas redadas de ICE, pues la gente va, le tira piedras, los escupe, les insulta, les disparan. ¿Tiene impacto? Pues claro que tiene impacto. Hasta hace unas semanas nada más, miren, ¿no? Este es un artículo que le voy a mostrar de la BBC y cómo es que ellos titulan, para que usted se vaya dando cuenta quiénes son los verdaderos radicales y los mercenarios de la comunicación. Mire que la BBC de Londres, que también es otra entidad progresista, titula: el partido ultraderechista AfD de Alemania sufre una serie de muertes de candidatos antes de las elecciones locales. ¿Qué le parece? Fíjese, por un lado, está diciendo que son ultraderechistas. ¿Por qué no simplemente decir, es el partido AfD? ¿Que acaso ellos dicen el partido de la ultraizquierda radical cuando se refieren a los socialistas? No, no lo hacen. No lo hacen. Pero este titular ya nos muestra el tipo de calaña que son los medios progresistas. Puede ser BBC de Londres. Puede ser cualquier otra de las que consideramos, en el periodismo, que es una de las grandes cadenas de los monstruos. Sí, pero está lleno de progresistas que no hacen un trabajo de periodismo. Lo que quieren es hacer titulares rimbombantes, amarillistas para captar la atención, pero también llevar adelante su narrativa de izquierda. Tan fácil como decir el partido AfD de Alemania sufrió, no es que sufrió una serie de muertes. Asesinaron a sus candidatos, que es distinto. Porque estos candidatos de la derecha alemana
No es que estaban conduciendo y vino un vehículo y que fortuitamente atropelló o se golpeó, o es que estaba saliendo de la ducha y se golpeó la cabeza y no despertó más. No murieron. O sea, siendo y utilizando las palabras adecuadas, fueron asesinados. Pero tenemos a estos medios de comunicación que les lavan la imagen a los de la izquierda. Ahora, les decía que este sujeto de Corea del Norte, del Partido Demócrata, hace un llamado para enterrar a la gente. ¿Esto repercute? Por supuesto que repercute. Y ojo, no estoy diciendo que lo de Corea del Norte tenga que ver con lo de Alemania o con lo de Estados Unidos. No, es el mensaje de cómo se lleva para que después estos personajes libremente sí pueden explicar y pueden decir estas cosas en la prensa progresista. ¿Cómo afecta? Aquí tenemos, dice, hasta 6 candidatos del partido ultraderechista, según la BBC de AFD, murieron en las últimas semanas antes de las elecciones locales en el gran estado occidental de Renania del Norte-Westfalia. La policía ha dejado claro que no hay evidencia de un crimen en las muertes, pero eso significa que será necesario imprimir nuevas papeletas y algunos votantes por correo tendrán que volver a emitir el suyo. O sea, para esta gente, en su segundo párrafo, quien quiera que haya escrito, déjeme ver aquí, ¿quién ha escrito? Paul Kirby. Que es editor de Europa, dice. Para este sujeto es más importante decir que, como los han matado, pues ahora lo que la gente tendrá que hacer es volver a votar. ¿Qué le parece? En vez de ahondar y además decir claramente, son personas que estaban corriendo por un cargo público. Si usted me dijera que fue uno, podríamos decir que tal vez no está vinculado, no está relacionado y no hay una persecución, un ataque en contra de los políticos de la derecha. Todavía si fueran 2 podríamos hasta dudar. ¿Pero 6? ¿6 políticos del mismo partido? ¿Antes de las elecciones? Por favor. Por favor, hasta hay un poco de sentido común para utilizarlo. Pero estas son las cosas que si nosotros no despertamos, entonces nosotros nos vamos a comer los cuentos de la izquierda. Por un lado, ellos son los que promueven la división. Primero la desinformación, como ya lo hemos visto, pero también el odio, la confrontación. El resentimiento es lo peor que se fomenta a través del socialismo. Ese resentimiento es el que termina llevando a acciones radicales. Y eso es lo que no queremos. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Quiero cambiar de tema. Y es que el desfile militar de esta semana, el miércoles pasado, en Pekín, está despertando una cierta preocupación aquí en los Estados Unidos, pero también me imagino en el resto del mundo. Este es un artículo que solamente se lo voy a leer el primero o segundo párrafo. Dice, el 3 de septiembre de 2025, China organizó el mayor desfile militar de su historia para conmemorar el 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Lejos de ser una simple conmemoración, el evento fue una calculada demostración de poder. Pekín aprovechó la ocasión para exhibir sus crecientes capacidades militares y posicionarse como el líder de un orden rival del sistema liderado por los Estados Unidos. Tan significativo como las armas exhibidas fue el proceso de construcción de coalición que rodeó el desfile. Un desfile que tuvo lugar inmediatamente después de la mayor cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái en la historia, celebrada en Tianjin el 31 de agosto al 1 de septiembre, donde Xi Jinping recibió a más de 20 líderes mundiales. Entre ellos, yo creo que está lo más destacado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Xi Jinping con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Y me detengo ahí. Este es un eje interesante, el cual no puede simplemente ser ignorado. Si nosotros hacemos un análisis geopolítico, entenderemos que, por ejemplo, tanto China como Rusia están invirtiendo cientos de millones de dólares, creo que en más de una década, me atrevo a decir incluso miles de millones de dólares, en ejercicios militares conjuntos, una vez al año y cada año. Ahora se le ha sumado Corea del Norte, que ha sido un socio comercial por décadas del Partido Comunista Chino. ¿Esto tiene que despertar la atención? Pues sí, porque ya hay un eje que no necesariamente es un eje del bien, que por un lado tiene a Rusia con una capacidad nuclear extraordinaria,
Tenemos a China con uno de los ejércitos más grandes del mundo y preparados, y ahora demostrando toda esa capacidad militar, y una Corea del Norte que no va a temblarle la mano al momento de lanzar cohetes nucleares como lo haría Rusia. Este es un sector que nos parece es realmente álgido. Si usted pensaba que el tema del Medio Oriente era complicado, este puede resultar mucho peor, porque ya se está hablando de la hegemonía militar que va a llevar consecuentemente a una hegemonía económica en caso de desatarse un conflicto. Si teníamos temor durante la Guerra Fría de una tercera guerra mundial, esta es la verdadera amenaza que hoy cierne a esa región. ¿Hasta qué punto podría eso perjudicar o afectar? Pues le cuento. Mire que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho hoy que cualquier tropa extranjera desplegada en Ucrania antes de que se firme un acuerdo de paz será considerada objetivo legítimo por las fuerzas de Moscú. Si aparecen tropas allí, especialmente ahora que hay combates en curso, suponemos que serán objetivos legítimos. Esto lo dijo durante un panel en el Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia. ¿Y a qué responde Vladimir Putin al hablar de esto? A que es el presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron, que ha afirmado que 26 países están dispuestos a enviar tropas a Ucrania como una fuerza de seguridad. Sí, aquí ya podemos ver los rostros de los belicistas. Este Emmanuel Macron dijo que los aliados de Ucrania se han comprometido a desplegar tropas como una fuerza de tranquilidad para el país devastado por la guerra una vez que terminen los combates en el conflicto con Rusia. Ojo, por mucho que hoy salga a decir Emmanuel Macron que va a ser una vez que terminen los combates, esto de todos modos ya se están adelantando porque el envío de tropas de países de la OTAN ya es desde antes. Tal vez no están directamente en suelo ruso, pero están en los bordes, están en las fronteras y ya son una amenaza para Rusia. Una Rusia que se supone ha llegado hasta Estados Unidos para ver cómo se puede iniciar un proceso de paz, donde se ha buscado el diálogo entre Volodymyr Zelensky de Ucrania con Vladimir Putin y sin embargo todavía se siguen atacando, se siguen bombardeando. Esta visita que hace Vladimir Putin a Rusia, a China en su 80 aniversario, parece que le hubiera dado la tranquilidad y la seguridad de que ahora puede imponer sus condiciones en un caso de acuerdo de paz. Porque hay una región unida, porque también hemos escuchado las declaraciones del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, de que será un aliado fuerte para China. Y si China es aliada militar de Rusia, créanme, están hablando por los tres. Si queremos la paz a nivel mundial, tendremos que hacer un esfuerzo mucho más grande y tendremos también que identificar a los belicistas que lo único que quieren es exacerbar los ánimos para ver si llegamos o no en esta década a una tercera guerra mundial que creo que consecuentemente, y creo que con mucha certeza podría decirlo, será una guerra nuclear. Si usted es un pacifista, un humanista, estoy seguro que independientemente de cuál sea su filosofía política, izquierda o de derecha, pensará igual que yo. Las guerras hay que evitarlas, porque son personas inocentes las que mueren en ellas, y no necesariamente un país gana, sino que los pueblos pierden. Soy Freddy Silva. Gracias por haberme permitido acompañarles en este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Y como siempre, antes de irme, un extracto de la palabra. No los abandonaré como a huérfanos, vendré por ustedes. Juan capítulo 14, versículo 18. Tengan un bendecido fin de semana, que Dios siempre me los cuide. No se olviden, estemos haciendo siempre el bien, busquemos siempre la paz. Pero más importante aún, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.